¿Me confirman, por favor, si aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí, está ya el mensaje y entonces Gracias. ya siendo las 6 de la noche en punto, damos una bienvenida a nuestra cátedra nómada, así con música, ambientación y todo. El día de hoy tenemos una cátedra bien interesante. Esta cátedra se denomina Resiliencia Digital 2026, uso de IA y técnicas de ataque. Está a cargo de nuestro expositor Carlos Arturo Castro García, viene de la empresa Fortinet. Él es ingeniero electrónico, se desempeña como Senior System Engineer en Fortinet, con 10 años de experiencia en infraestructura tecnológica. Ha desempeñado roles como ingeniero de soporte niveles 1 y 2, ingeniero de data center y coordinador de seguridad informática. Es especialista en diseñar y liderar estrategias de cumplimiento de objetivos con enfoque en la integración de equipos y el aprovechamiento de sus fortalezas. Bueno, entonces en este momento, doctor Carlos Arturo, este auditorio es todo suyo. Estamos atentos para compartir, para aprender y también aquí para acompañarlo en esta cátedra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ah, sí he tenido la oportunidad de tener un bagaje bastante importante a lo largo de este tiempo en ciberseguridad. Am, Hoy hago parte de la empresa Fortinet, que es un líder en ciberseguridad, con lo cual me desempeño en dar este tipo de charlas, construir y recomendar a los clientes diferentes arquitecturas, estar muy pendiente de las tendencias y en este caso pues vamos a hablar de la tendencia eh, que nos atañe cada vez más, que es el tema de inteligencia artificial. Entonces, voy a apagar la cámara y voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla? Vemos tu pantalla. Ok. Bueno, entonces, como mencionaba, vamos a ver la resiliencia digital. ¿Por qué resiliencia digital? Porque prácticamente las compañías basan casi todos sus procesos en tecnología. Entonces, debemos de ser resilientes basados en lo digital, es decir, tener la oportunidad de que una empresa, si tenga un evento de ciberseguridad, pueda continuar a través de tener equipos alternos que provean la continuidad del negocio. Eh, um, Vamos a entender eh, cuáles son las tendencias del uso de la inteligencia artificial y a mencionar algunas técnicas de ataque que están utilizando hoy los hackers con base a esta tecnología de inteligencia artificial. Primero quería enfocarnos en conceptos y pues ¿cómo se define la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, semánticamente o teóricamente, se define como una disciplina científica en donde el cual hay algoritmos que tratan de simular operaciones que realiza la mente humana, así como el aprendizaje. La inteligencia artificial ha aprendido mucha información de Internet, así como el cerebro humano recibe información leyendo, recibe información viendo. Él también aprende de todos estos datos que recibe de Internet y hace un razonamiento lógico. Ese razonamiento lógico, obviamente, basado en toda la información que requiere, que recibe. Am, Hoy vemos que la inteligencia artificial genera muchas oportunidades. Hay algunos casos que generan miedos por pérdidas de trabajo, pero en general también está ofreciendo
muchas oportunidades. Prácticamente las diferentes personas que hoy laboran en una organización utilizan inteligencia artificial para hacer más eficiente su trabajo. ¿Por qué? Miremos por qué, hablando aquí de un tema exponencial. El cerebro humano piensa linealmente, o sea, de manera serial. Trata de absorber una información, escucha a alguien, trata de responder esa pregunta, trata de razonar frente a algo que está leyendo, trata de razonar frente a algo que está viendo. Pero la IA avanza de manera exponencial porque puede contestar en paralelo a muchas preguntas, puede empezar a obtener información de diferentes fuentes de manera, en paralelo. ¿Sí? En el caso de un ChatGPT, en el caso de un Gemini, pues a múltiples usuarios, millones de usuarios pueden abrir su portal para poder hacer consultas y también enviarle información para que él pueda hacer su análisis. Entonces, en realidad esto es mm, muy exponencial frente a la capacidad humana que es serial. Entonces, la velocidad definitivamente es una mejora de la tecnología. También para que lo tengan en cuenta, hay unos tips que voy a dar. Eh, um, ya seguí en el tema de la computación cuántica. La computación cuántica también va a acelerar estos procesos de análisis. Un ejemplo de la computación cuántica es, si yo tenía una contraseña con una complejidad de 12 caracteres, 13 caracteres, con puntos, con mayúsculas, con números, con la computación actual es muy probable que si yo tengo una contraseña compleja se pueda demorar millones de años en descifrar esa contraseña, pero con la computación cuántica se puede demorar minutos. Entonces, eso también va a ser un salto importante cuando haya este tipo de tecnología que ya está llegando de manera muy cercana. La ubicuidad, lo que decía, la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Tú puedes abrir un portal de ChatGPT en tu PC, lo puedes abrir en el celular, eh, um, digamos que eh, va a estar presente en cualquiera de los dispositivos con los cuales yo le quiera consultar. Eh, hay artículos que mencionan que la inteligencia artificial va a ser como la electricidad, invisible. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener. Voy a dar un ejemplo. Vamos a tener en Netflix, un aplicativo común de ver eh, series y películas. Puede tener inteligencia artificial dentro de él para poder recomendarte frente a las películas, series que estás viendo. Es más, ya hay ese tipo de algoritmos. Si le das más información de tus gustos, si le das más información de tu estado de ánimo, te puede generar toda esa data. Y vamos a tener esa inteligencia artificial prácticamente en cada uno de los espacios de nuestra vida. ¿Sí? También verlo como una simbiosis. No es, hay muchos artículos o muchas también temas cinematográficos eh, que muestran al hombre peleando contra la máquina. No sé si en algún momento, aquí yo sé que tenemos participantes que pueden tener menos de 20 años, películas como Terminator, en donde se menciona al hombre contra la máquina. Eh, la idea es no tener esa percepción, la idea es tener una simbiosis con todo el tema de inteligencia artificial, que nosotros seamos los pilotos de esta inteligencia artificial. Ya vamos a ver en los siguientes slides cómo se puede sugerir para que le saquemos provecho a todo lo que estamos viendo con estos tipos de algoritmos. Un ejemplo que queremos dar con, con estos tres slides que vamos a ver es cómo podemos sacarle provecho a la inteligencia artificial con cada una de las necesidades que tengamos. Y es basado en el prompt, en la instrucción. Ya hay ingeniería de prompts. Y si ustedes ven,
la instrucción que yo le doy acá abajo, le doy una instrucción bastante explícita para que me entregue la imagen que yo requiero. Dice, primer plano cinematográfico, el rostro de un capibara, en una selva tropical, en una ligera llovizna, con una resolución de 8K, y así sucesivamente, dándole toda la información para que me entregue lo que yo necesito. Entre mejor yo haga el prompt, entre mejor yo le diga, por ejemplo, actúe como un experto en ingeniería electrónica, actúe como un experto en todos los temas de ciberseguridad, entrégueme información relacionada con todas las soluciones de Fortinet, entrégueme la forma detallada que hace X o Y o Z solución a nivel de ciberseguridad, cuáles son los avances en el tema de ingeniería electrónica. Entonces, entre mejor tengamos el prompt, nos va a entregar eh, mejores resultados. Aquí otro ejemplo de otro prompt que se le dio esta información a inteligencia artificial. Miren cómo genera esta gráfica en donde se le indica un plano de cámara lento, un movimiento de acercamiento a través de una lujosa sala de estar, estilo brutalista, moderno con ventanales, bueno, en fin, vamos dando una serie de información en donde, vuelvo y digo, entre mejor nosotros le demos esta retroalimentación a cada uno de los aplicativos de inteligencia artificial, mejor nos dará el resultado. Vamos a comenzar ahorita pues, con un pequeño test. Sé que estamos ahí de manera remota, pero para que ustedes vayan pensando eh, en dónde estamos con todos estos esquemas de inteligencia artificial. La primera pregunta, ¿quiénes han utilizado hoy la inteligencia artificial? Yo creo y podría decirlo que prácticamente de todo el quórum que tenemos aquí, si no es el 100%, estamos muy cercanos a él, que hemos utilizado inteligencia artificial para para consultar algo. En mi caso, yo la utilizo diariamente en mi trabajo. Me hace ser que mi trabajo sea mucho más eficiente. Antes tendría que hacer búsquedas, encontrar información. Si le doy un prompt bien dado, me puede entregar una información más exacta. Aprendo conceptos de una manera más rápida y puedo tomar decisiones frente a lo que me entregue. Aquí ustedes ven artículos también. Dice, el primer hospital de inteligencia artificial del mundo inaugurado en China con médicos robóticos pueden tratar a 3.000 pacientes al día. Obviamente esto es un alcance inicial. Son médicos que pueden generar un diagnóstico inicial, un tamizaje, pero eh, um, hay estudios que pueden llegar a suplantar muchas decisiones de, de médicos. Un ejemplo de ello, si, si a la inteligencia artificial se le proporciona una cantidad suficiente de información de radiografías o, sí, de radiografías de pulmones, para detectar si un pulmón está afectado o no o con algún tipo de cáncer, la inteligencia artificial, con base a la cantidad que pueda recopilar, puede generar eh, um, unas decisiones o decir si en realidad está afectado o no. La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿utiliza inteligencia artificial cuando el correo electrónico detecta automáticamente un mensaje como spam? ¿Por qué esta pregunta? Eh, um, en ciberseguridad, el vector de ataque más común sigue siendo el correo electrónico, es decir, es ahí donde proviene el mayor volumen de ataques. Ejemplos, me imagino que alguno ha recibido algún mensaje indicando, venga, usted tiene que pagar esto, por favor, o la matrícula, le puede llegar a suplantar identidad de un amigo y generalmente esto lo hace por correo electrónico. Entonces, es muy importante
que este tipo de soluciones de correo electrónico también utilizan esquemas de inteligencia artificial para entender cuándo es un mensaje válido o cuándo es un mensaje de spam. ¿Ah? En la gráfica que vemos abajo, para que respondamos ustedes internamente, digan, la IA generativa, entiéndase por la IA generativa en la que estamos, ¿sí? Hay una diferencia de lo que es la IA generativa y la IA general. La IA generativa es la que utilizamos actualmente y la que nos ayuda a responder con base a preguntas que nosotros le hacemos. La IA general es la que ya puede tomar decisiones por sí sola. Obtiene datos y puede tomar decisiones por sí sola. Todavía no estamos llegando a esta inteligencia general. Entonces dice, la IA generativa transforma la creación de anuncios en video para el 90% de los anunciantes en 2026 y remodelará la publicidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdadero o falso? Hoy en día las agencias de marketing, las agencias de publicidad, ¿creen ustedes que están utilizando la inteligencia artificial para generar esas gráficas? En mi manera de verlo, en mi manera de percepción y lo que yo he visto también en mi grupo de marketing en la empresa, la respuesta es sí. Y no es que, paréntesis acá, no es que el equipo de marketing lo vamos a desechar, no. El equipo de marketing generando unas consultas, un buen prompt a la inteligencia artificial, genera una serie de gráficas y finalmente la persona es la que toma la decisión de cuál gráfica, cuál logo o cuál publicidad es la que ella escoge. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar, pero que finalmente el humano es el que debe decidir. La otra pregunta, ¿debemos confiar ciegamente en que todo lo que dice una inteligencia artificial es 100% verdad? Contéstese ustedes internamente. Un segundo. Piensen en esa pregunta. La respuesta es no. No. Hay algunos temas que todavía la inteligencia artificial está por ajustar. Hay temas que se llaman alucinaciones de la inteligencia artificial. Em, Cada vez es menos común que pase, pero todavía ocurre, en donde la inteligencia artificial recoge información, uno le hace una pregunta y en ocasiones no sabe la respuesta, pero se la inventa. Eso se llaman alucinaciones. ¿Mm? Por último ¿podría detectar usted si habla con un humano o con una inteligencia artificial? ¿Qué creen ustedes? Le digo, la respuesta es difícil, muy difícil de detectarlo. Ya han ocurrido eventos, ya ha ocurrido ataques donde hay suplantación em, de voces. Hubo un caso muy sonado en Japón, en donde hubo una junta directiva, grabaron la voz de un alto directivo. Esa persona entró simulando esa voz del directivo, simulando entregar una información bastante importante y con eso alcanzaron a robar alrededor de 5 millones de dólares. Entonces, la respuesta es bastante complicado tener esa percepción. Ahora, hagámonos también la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados? Miren la cantidad de aplicativos que tenemos ya de inteligencia artificial. Tenemos Grok, que es la de Elon Musk. Tenemos Cloud, que es la de Anthropic, que en este momento está muy de moda y ya les explico por qué. Perplexity, que es la que utiliza en mayor medida, está en los iPhones. DeepSeek, que es la de China.
Gemini, la de Google, Microsoft Copilot, entre otras, y con un gran porcentaje de ChatGPT. Hubo una estadística bastante interesante el año pasado, en donde las personas cuando empezaron a trabajar en Internet y cuando empezaron a aparecer estos buscadores como Google, como el mismo Bing, eh, el uso de esos buscadores se dio prácticamente en 5 años, eh, prácticamente la- el número de humanos que utilizó este tipo de búsquedas se plantó, yo creo que alrededor de unos, eh, no recuerdo la cantidad de seres humanos que ya estamos aquí en el mundo, pero digamos que en un 70%, 60% de humanos empezaron a utilizar estos buscadores. La adopción de inteligencia artificial fue exponencial. Prácticamente en un año eh, coparon la misma cantidad de usuarios que en 5 años eh, empezaron a utilizar los buscadores. En un año ya prácticamente ese porcentaje de seres humanos utilizamos la inteligencia artificial. Debemos estar preparados precisamente para entender cuál es la más eficiente, la más idónea con base a mi rol. Hay algunas que son más específicas que otras para algunas, algunas acciones. En el caso de Gemini es muy eficiente para el tema de los videos. eh, es muy recomendada para todo este equipo de marketing. El tema de cloud, que es el de Anthropic, está muy enfocado. Hoy hay unos documentos en temas de ciberseguridad muy críticos. Y les abro que también aquí un paréntesis, un tip. eh, Hubo un remesón muy importante en todo lo que es ciberseguridad frente a un mensaje que elaboró Anthropic. Anthropic fue una empresa que se separó de OpenAI, el ChatGPT, y el mensaje fue el siguiente. Ellos tenían un algoritmo de inteligencia artificial que podía vulnerar cualquier software, podría vulnerar cualquier aplicativo que esté protegido y también a su vez podía protegerlo con ese algoritmo. Em, el gobierno de Estados Unidos hizo un stop, dijo, no vaya a lanzar eso, em, porque si con ese algoritmo alguien lo puede utilizar de manera mal, pues podrían entrar al software del gobierno de Estados Unidos y poder obtener información. En este momento, Anthropic está aliado con los mayores fabricantes de ciberseguridad, entre esos está Fortinet, para tomar las precauciones necesarias de poder lanzar este tipo de software al público. ¿Cuáles son los principales usos de la inteligencia artificial generativa? Estas son unas estadísticas del 2025. Mire cómo empezaron a variar los usos. En el 2024 estaba planteado más en generación de ideas, es decir, ayúdame a cómo venderle a los usuarios este producto. Mire cómo esa generación de ideas cayó al sexto puesto. En el primer punto está terapia y compañía emocional. eh, um, Está siendo utilizada para consultarle cómo yo puedo actuar de una mejor manera, cómo puedo controlar mis emociones. Entonces, miren la variación que está teniendo la inteligencia artificial frente a los diferentes usos que le estamos dando. En el 2025 hay un nuevo caso de uso que es organización de las rutinas, ya cuando lo utilizamos de una manera más eficiente para organizar nuestro trabajo, nuestro día. Eh, um, Búsqueda de propósitos. Cuando hablamos de búsqueda de propósitos es enfocado a alguna necesidad específica de un negocio. Y así vemos sucesivamente cómo ha variado de 2024 a 2025, eh, pues las formas o los intereses de- del ser humano en utilizar
la inteligencia artificial generativa. Ahora vamos a un punto bastante álgido y es la inteligencia artificial también se está utilizando al servicio del cibercrimen. Am, Hay una estadística que habla que a partir del 2024, con el uso intensivo de la inteligencia artificial, la efectividad de que los ataques fueran em, eficientes o se diera pues el ataque aumentó un 50%. ¿Por qué? Un ejemplo de ello es hace alrededor de unos 5 años, un hacker podía enviar correos electrónicos masivos diciendo, por favor, dé clic sobre este enlace para poder hacer el pago de una matrícula. Eh, ya un hacker le puede preguntar a la inteligencia artificial, por favor, ayúdame a redactar un correo muy convincente para los estudiantes de esta universidad con este perfil y para llevarlo a que dé clic aquí. Entonces, con el uso de inteligencia artificial también el cibercrimen ha crecido de manera importante. Am, por eso, eh, debemos de seguir pensando que la ciberseguridad y en este caso la inteligencia artificial también debe ser una aliada para protegernos contra este tipo de ataques. Es decir, las soluciones que nosotros tengamos en nuestras máquinas, por ejemplo, un antivirus, ya no debemos de tener solamente un antivirus en la máquina, sino una plataforma EDR, que es una plataforma EDR, Endpoint Detection and Response. Es una plataforma que hace un análisis basado en el comportamiento. Es decir, si llega un virus a la máquina y ese virus trata de hacer alguna modificación en el computador, en los archivos, él entiende que ese comportamiento es anómalo. Entonces, con inteligencia artificial, entendiendo esos comportamientos, él detecta que eso es una amenaza. ¿Ya? ¿Qué debemos de empezar a comenzar? Entender que las tecnologías que nosotros utilicemos deben de tener estos componentes para poder protegernos frente a estos ataques de inteligencia artificial. Ah, como todo en la vida, em, pues la inteligencia artificial es una herramienta que muchos las utilizan para cosas buenas y cosas malas. En este caso, no es una herramienta ni buena ni mala. Para mi caso, es una herramienta muy buena para el trabajo. Su valor depende precisamente para qué lo utilice y es nuestra estrategia. Es más, las organizaciones están muy preocupadas por el uso de la inteligencia artificial de sus empleados. ¿Por qué? Porque precisamente la utilizan mucho para su eficiencia, pero también pueden llegar a utilizarla para hacer robo de información, para entender cómo yo puedo vulnerar un sistema de la empresa. Y ya vamos también a ver más adelante en qué otro tipo de riesgos puede existir frente a utilizar los colaboradores de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los riesgos también de la adopción a nivel corporativo de la inteligencia artificial? ¿Sí? Vemos en esta primer vertical, amenazas a la integridad del modelo, y es que puede haber una corrupción de los datos estratégicos de la organización. ¿Por qué? Porque puede manipular los datos eh, y le puede preguntar a la inteligencia artificial de cómo manipular esos datos sin que se den cuenta los administradores de esta información. Puede entender cómo afectar las infraestructuras críticas. Hubo un ataque, eso fue en el 2023, 23, 24, en donde
esas infraestructuras críticas como es la de proveer agua. Eh, um, una planta crítica fue parada en el este de Estados Unidos mediante un ataque cibernético y dejó de recibir agua todo el este de Estados Unidos. Eh, um, Manipulación de datos para alterar decisiones, por ejemplo, eh, en el mismo tema que les dije del agua, podrían haber variado alguna eh, fórmula química para que el agua tuviera más cloro y afectar a muchas personas. Entonces eso también es impactante. Fuga de información. ¿Por qué fuga de información? Porque cuando uno trata de consultar la inteligencia artificial, también le comparte data. Y a nivel corporativo, muchas personas pueden compartir información que es confidencial de la organización. Y hagan de cuenta que cuando uno está compartiendo información a una inteligencia artificial, es que está en una plaza divulgando la información. Hagan de cuenta de eso. Um, Riesgos operacionales y reputacionales. Decisiones basadas en información no real, lo que habla de manipulación de información, mensajes no alineados con la comunicación corporativa. Y esto trae unos impactos muy fuertes a las organizaciones, porque cuando hay pérdida de confianza y credibilidad, las organizaciones dejan de ganar mucho dinero. Eh, Hay empresas pequeñas, medianas, que han recibido ataques de ciberseguridad y al recibir ataques de ciberseguridad no se han podido levantar y han quebrado. Esa ha sido la razón de muchas de las empresas que han quebrado en el último tiempo. Riesgo de gobernanza y propiedad intelectual, lo que les mencionaba, exposición de secretos comerciales, violación de la privacidad de datos y la fuga de información. Este es el marco estratégico. Aquí vamos a hablar de cómo conceptos que maneja estas entidades más reconocidas de inteligencia artificial como es OpenAI, Microsoft y Google, pues se establecen como ese marco estratégico para la gobernanza y adopción de la inteligencia artificial. Veamos qué dice OpenAI. La IA generativa tiene el potencial de desbloquear nuevas formas de expresión y creatividad que antes eran imposibles. Ah, Esto nos ayuda de manera exponencial a, a poder desarrollar nuestras labores y a ser más eficiente en lo que hacemos. Microsoft dice, convertirse en una organización impulsada por IA no sucede solamente con presionar un interruptor. Las organizaciones que adopten un enfoque reflexivo y deliberado serán las que cosechen los beneficios de la IA. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense en los primeros slides que mostraba, y es de utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial. ¿Y cómo la hacemos? Elaborando de la mejor manera unos prompts que me entreguen el resultado que yo necesito. A esto se refiere Microsoft. A elaborar los prompts de la mejor manera para utilizar la inteligencia artificial y que de esa manera cosechar los beneficios que yo necesito. Google dice, la inteligencia artificial va a ayudar a resolver grandes problemas en el mundo, grandes problemas en organizaciones y nuestra vida cotidiana va a ser mucho más fácil. También, según Elon Musk, muy probablemente en el 2030, eh, vamos a estar en una era en donde muchas de las personas que estamos aquí no vamos a tener que trabajar, eh, porque pues a nivel de los robots y la inteligencia artificial van a hacer muchas operaciones mecánicas y algunas otras que requieren algún tipo de reflexión. Pero es importante que tengan a ustedes esta regla de oro, y esto lo hablan los diferentes creadores. Siempre no se confíen de lo que emite la inteligencia artificial. Lean,
La supervisión humana es innegociable. Verificar siempre el resultado, no entender que es una verdad, o perdón, entender que no es una verdad absoluta, entender que nosotros somos el piloto de esta inteligencia artificial. La IA nos asiste y nosotros tomamos la última decisión. Eh, Ajustarla y supervisarla mediante creación de agentes para potenciar las tareas, nunca sin hacer, como les digo, esa revisión final. Aquí les coloco a ustedes unos casos de uso para que internamente piensen cuál es su caso, en qué los ayuda la inteligencia artificial. ¿Es una aliada para ustedes? Eh, ¿Les ayuda a ustedes a ser un aliado estratégico para cada una de sus inversiones? Por ejemplo, si quieren evaluar comprar un carro, si quieren evaluar hacer alguna inversión. Fomenta una cultura de responsabilidad y propiedad. La inteligencia artificial ayuda a esto. Exige seguridad y gobernanza, no como un apéndice, sino que en realidad nos está llevando a que tenemos que tener un foco en los temas de ciberseguridad. O en realidad es una enemiga, se convierte en un gasto. Yo utilizo eh, la cuenta paga de ChatGPT. Eh, para mí es una aliada. Me ayuda en muchas de mis labores. Para mí no se convierte en un gasto ni en un pasivo manejable. Pero digamos que a nivel organizacional hay que tener en cuenta muchas más variables. ¿Creen ustedes que elimina la cultura de innovación y co-creación? ¿Creen ustedes que no se fomenta un cambio mental y cultural? ¿Dónde cree? ¿Cuál es su caso en lo que ofrece la inteligencia artificial? Entonces, eh, ahí en el haber pensado en esos casos de uso para los cuales eh, creen ustedes que podría estar utilizando de mejor manera este tipo de ayudas, la idea es ser muy tácticos para poder desarrollar o sacar el mejor provecho a esto que estamos viendo y tener una estrategia. Eh, ¿Cómo sería esa estrategia? Decir, y como dice, alinear, definir para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial. Muy importante en nuestros negocios, en nuestro día a día, para qué la vamos a utilizar. Desarrollar esas capacidades y habilidades sin improvisar, es decir, crear de la mejor manera los prompts. Aprender constantemente, eh, capacitarnos. ¿Por qué? En mi caso, yo a veces tengo documentos muy grandes que leer. Utilizo la inteligencia artificial para que sobre ese documento saque los temas más puntuales con los cuales yo pueda discernir y aprender rápidamente sobre conceptos. ¿Sí? Y este último tema también es muy importante. Probar y no quedarse con la primera respuesta. Entre más preguntemos, mejor. Y tomamos decisiones de cuál creen que podría ser la mejor respuesta que entrega este tipo de aplicativos. Hablando en un ámbito corporativo, eh, pues estas son las preguntas que generalmente una organización se debe eh, hacer. O en el caso también interno, verlo uno como una empresa, eh, preguntarse. ¿Qué palancas de valor específico moveremos si hay una inversión? Si yo hago una inversión, por ejemplo, en la cuenta de ChatGPT, en la cuenta de Anthropic, ¿cuáles son el valor que yo le voy a sacar al tener una cuenta de esto?
¿Qué contribuye a estas iniciativas frente a ser yo competente en el mercado? Frente a mis trabajos estudiantiles, frente a lo que yo puedo em, entregar o responder en los exámenes. ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable para esta iniciativa? Es decir, em, si en realidad yo voy a utilizar la inteligencia artificial de la mejor manera, de una manera ética, si el gasto que voy a utilizar es el indicado, cómo se alinea con la administración del riesgo global de la compañía. En las compañías siempre hay que tener en cuenta los niveles de riesgo y entender lo que yo les mencionaba también anteriormente, de la fuga de información, de los cambios de datos que pueden ofrecer a, eh, a colaboradores o empleados que pueden efectuar algún cambio sobre la información de la organización. Entonces, ¿qué les sugerimos nosotros para que una organización o ustedes puedan empezar esa ruta de empezar a entender para qué utilizar la inteligencia artificial? Entonces sería primero la exploración de cuál es el aplicativo que me hace sentido con base a mi estudio, con base a mi trabajo, con base a los proyectos que tengo. Una sensibilización es entender cómo funciona, entender cómo elaborar de la mejor manera sus prompts. Transformación, cómo yo a través de este tipo de aplicativos está transformando mi día a día, cómo estoy siendo más eficiente en mi estudio, cómo estoy siendo más eficiente en mi parte laboral y si me es eficiente en mis labores, cómo yo puedo expandir eh, este uso no solamente a mi estudio, sino en mi día a día y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, empezamos a pensar, con todo esto que vimos, la inteligencia artificial es una aliada, me ahorra tiempo, sí fomenta una cultura de innovación, sabemos qué hacer en realidad y cómo y para qué utilizarla, o en realidad es una enemiga, se convierte, como les decía, en un gasto pasivo. Usamos diferentes aplicativos de inteligencia artificial y no tenemos resultados. La utilizo hace mucho tiempo y no me genera cambios. Entonces, mire, aquí simplemente de manera de sensibilización, eh, acá hablamos de una guerra que es la más cercana, eh, um, pero para que lo tengan en cuenta, también la guerra entre Ucrania y Rusia, la primera guerra que hubo fue cibernética entre ellos. Um, la primera inteligencia para poder generar esta guerra entre Israel e Irán también fue un tema de inteligencia a través de tecnología. Eh, um, Pudieron hackear en Irán las cámaras por donde iban eh, el presidente de Irán, entender cuáles eran sus recorridos y de esta manera pues vemos que cada vez coge más relevancia el estar protegidos, de tener en cuenta la ciberseguridad para cada uno de mis acciones o labores que yo tengo. A mí me disculpo un poquito por esta gráfica que no se ve muy bien. La IA no es un destino, es un viaje. Hay que establecer un objetivo, desarrollar habilidades, siempre pensar en la ciberseguridad y recuerde, la confianza es el peor enemigo de su seguridad. Mm, Prioridades estratégicas hablando a nivel organizacional, debemos de tener en cuenta siempre la continuidad del negocio.
cómo si yo tengo un ciberataque puedo darle continuidad al negocio. La digitalización del negocio me hace ser más eficiente, más competitivo. Lo vemos también en nuestro día a día. Entre seamos más digitales, vamos a ser más eficientes y más competitivos. Compliance es temas de cumplimiento, muchas regulaciones que ya existen hoy en día en el mercado, como los bancos tienen que cumplir muchas regulaciones y también en el tema de salud. Entonces, para eso es muy importante ser estratégico y entender cómo yo voy a cumplir con todas esas regulaciones que me indican diferentes entidades. En resumen, eh, hay que hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Eh, Hay una guía práctica para navegar en futuro con ética y seguridad. Ya se las pasamos, ya se las digo. Confía pero no verifica. Cuidado con las alucinaciones. Eh, la regla de oro. Si la información es crítica, salud, finanzas, noticias, consultemos siempre una fuente original. No es Google, recordemos que es un generador de texto creativo, no siempre una base de datos de hechos verificados. Los secretos son tuyos. Imagina que al escribir en una inteligencia artificial es como si publicaras toda la información en la plaza de un pueblo. Los datos sensibles como contraseñas, cuentas bancarias, diagnósticos médicos, no las coloques en este tipo de aplicativos. Información laboral, evitar subir documentos confidenciales de la empresa. Esa información puede ser utilizada para entender el modelo. El espejo digital, es decir, la inteligencia artificial aprendió leyendo Internet y contiene todos nuestros prejuicios. A veces la IA puede asumir roles de género o raza anticuados, mirada crítica. Si una respuesta te parece ofensiva o sesgada, probablemente no la sea. La máquina no tiene ética como tal, solamente refleja datos. Recordar que tú eres el piloto, la IA es el copiloto. La tecnología está para potenciarnos. Nunca delegues el juicio final. Siempre tú decides. Usa la inteligencia artificial para romper el bloque creativo. Mantén siempre el control humano en las decisiones que afectan a las personas. Les doy este código QR para que ustedes puedan bajar un libro de ciberseguridad muy didáctico que pueden utilizar para ustedes, para sus papás, para sus familiares. Es muy didáctico. Les puede dar esas guías iniciales en temas de ciberseguridad. Finalmente, en conclusión, la inteligencia artificial trabaja para sus organizaciones, o ustedes trabajan para ella, o será una enemiga. Yo pensaría que no. Em, Dejo este comentario como último tema. Recordemos a finales de los años 1800, la revolución industrial a cargo de las máquinas a vapor. Eh, pues un dato, un país que es muy relevante, obviamente por su volumen, en Estados Unidos, mucha gente vivía del agro, cultivaban, mucha gente trabajaba en el tema de agricultura, y cuando empezó esta revolución industrial y empezaron las máquinas, pues toda esa gente que trabajaba en el campo, pues perdió su empleo, pero fue ocupándose en otros menesteres. Obviamente, eh, cada vez, pues este tema de inteligencia artificial es muy rápido. Para acomodarnos va a ser más difícil llegar a acomodarnos rápidamente, pero, pero veámoslo como una aliada. Mi sugerencia es veámoslo como una aliada, veámoslo como algo que puede mejorar nuestras vidas, nuestra eficiencia, y que en algún momento nosotros vamos a ocuparnos, o si llegado el momento, eh,
a tener tiempo libre para otros menesteres que nosotros tengamos. Muchas gracias por el espacio y cedo el espacio para preguntas. Hola Carlos, Sí, ¿me escuchas? sí, te escucho. Carlos, muchas gracias por la presentación. Yo soy la persona encargada de transmitirte las preguntas que hicieron los asistentes. Muchas gracias por la presentación. Yo em, creo que este tema de la herramienta artificial en la educación se le podría sacar mayor provecho, ¿cierto? Si los estudiantes precisamente implementaron esta metodología del copiloto que mencionas, ¿cierto? Eh, y pues no todos lo hacen y que no se limitaran pues como simplemente a reproducir y a, digamos, entregar lo que ella misma entrega, ¿cierto? Entonces me pareció bastante interesante ese concepto. Bueno. Perfecto. Eh, la primera pregunta la hizo Sara Moncada Vélez. Si las herramientas de inteligencia artificial que utilizamos para defendernos son las mismas que se usan para atacarnos, ¿estamos solo elevando el nivel de amenaza? ¿Realmente podemos hablar de seguridad si realmente no sabemos si un hacker va un paso adelante de nosotros? Muy buena pregunta. Mira, ah, sí en este momento, según la información que hay algunas inteligencias artificiales que están utilizando para ataques, son solamente para ataques, y hay otras que también las utilizan tanto para defensa como para ataque. Pero, ¿qué pasa con, muy probablemente podemos llegar a un futuro donde la protección y la defensa va a ser basada en inteligencia artificial? Pero ojo, va a haber una intersección en donde diga, compito inteligencia con inteligencia, pero va a haber un gap, un espacio donde la diferencia la va a hacer el ser humano. Me explico. Si yo trabajo en una empresa del sector salud que produce medicamentos, la inteligencia artificial, listo, recibe toda la información de los ataques, yendo un poquito más técnico, el payload del paquete, entender cuáles son las cabeceras de los paquetes, en fin, pero no entiende muy bien el contexto del negocio. Entonces, va a haber un momento dado en que sí, puede ser que sea competencia entre dos inteligencias artificiales, pero cuando em, vaya un ataque y yo entienda que no va asociado al contexto del negocio, finalmente el ser humano va a hacer la diferencia. Va a entender, venga, sí, están ejecutando un ataque, pero están ejecutando un ataque donde toda esta información no es pertinente hacia lo que yo produzco. Entonces, finalmente, el humano va a hacer la diferencia entre entre la defensa y el ataque con inteligencia artificial. Eso es lo que he leído y es lo que he podido analizar que podría llegar a pasar. Sí, sí, es difícil pues uno tener una respuesta contundente Mm. a esa pregunta, ¿cierto? Sí. Eh, Brian Garcés Martínez hace la siguiente pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial a corto y mediano plazo cambie el mercado y la economía? Uf. Preguntas el mercado de la economía. Sí, la respuesta es sí. Eh, Va a cambiar según foros. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial de este año
prácticamente se enfocó en temas de inteligencia artificial y, y pues estaban muy alertas de la cantidad de trabajos que pueden suplantar la inteligencia artificial. Eh, el mensaje que yo doy eh, y es, tengamos esa adopción rápida. Hoy en día en el mercado laboral, em, las personas que no se adapten rápidamente a utilizarla, no es que la vayan a reemplazar rápidamente, sino que van a ser reemplazadas las personas que no adopten el uso de la inteligencia artificial. Eso va a ocurrir en estos 2 años, pero más o menos, según lo que menciona el Foro Económico Mundial, por ahí en el 2030 sí va a haber una irrupción muy grande y más cuando ya entre a operar la inteligencia artificial general. Listo, muchas gracias. Eh, María Xiomara Álvarez Bermúdez pregunta si la inteligencia artificial puede aprender, adaptarse y tomar decisiones cada vez más autónomas. ¿Hasta qué punto podemos garantizar que sus acciones se mantendrán alineadas con los intereses humanos, especialmente cuando sus procesos no son siempre completamente transparentes? Repíteme la pregunta, para entenderlo. A ver. Si la inteligencia artificial puede aprender, adaptarse y tomar decisiones cada vez más autónomas, ¿hasta qué punto podemos garantizar que sus acciones, las de la IA, se mantendrán alineadas con los intereses humanos, especialmente cuando sus procesos no son completamente transparentes? Ok, mira, mm, ahí en la presentación eh, mencionábamos algo y es ah, que podemos utilizar la inteligencia artificial para mucho de nuestras acciones y automatizar procesos también, si es válido, pero que bajo procesos especialmente críticos, el humano debe tomar la última decisión. Es decir, voy a dar un ejemplo. Estamos en una planta eléctrica y, y yo puedo decirle si hay un ataque de ciberseguridad, ¿sí? Que toda la inteligencia artificial haga su análisis y identifique si hay un ataque o no. Pero resulta que finalmente la inteligencia artificial dijo, yo para protegerme de este ataque tengo que cerrar estas compuertas. La respuesta es, ese tipo de decisiones no se la debemos dejar a la inteligencia artificial. El tipo de decisiones críticas las debemos dejar seguir teniendo nosotros, ¿ya? Podemos decirle, ok, voy a dar otro ejemplo en ciberseguridad. Le llegó un correo electrónico malicioso a una persona, ok, genéreme una tarea automática para que a esa persona en su máquina le ejecute un análisis con su protección de endpoint. Listo. Esa tarea sí se la puedo dejar y la automatizar. Pero en temas críticos, no. Nosotros debemos ser el piloto todavía. Sí, de acuerdo, eso creo que se relaciona mucho con este tema de las alucinaciones que mencionabas al principio, ¿cierto? Eh, Nicolás Solano Galeano eh, pregunta, ¿qué opinas de los supuestos avances en inteligencia artificial basados en la posible conciencia de la misma? Basados en la conciencia de la misma. Um, mira, como yo decía en el ejemplo anterior, digamos, ahí en este momento estamos en una IA generativa. Igual, cuando lleguemos a la inteligencia
general en donde ellos toman decisiones, digamos, un robot puede llegar a tomar ciertas decisiones, eh, pero que tenga el contexto, el sentir, como lo podemos tener el ser humano, no, mi conciencia o lo que yo he visto, lo que yo he leído, es que no va a poder llegar a tener ese alcance. Y lo daba con ejemplo el contexto de negocio. Vos puedes tener una inteligencia artificial que ataque a una entidad, pero si no conoce todo el contexto de si es una entidad de salud pequeña que solamente emite ciertos medicamentos, puede ser que yo con esa información, eh, um, que yo sé cómo es el negocio, puedo identificar rápidamente que hay una inteligencia que me está atacando, porque conozco el contexto del negocio. Entonces la respuesta es un poco ambigua, la verdad. Para mí, no vamos a llegar a ese ámbito donde haya una conciencia como tal, como lo tiene el ser humano. Listo. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta que hizo Verónica Berrío, que son como tres preguntas en una. Dice, actualmente muchas empresas están automatizando procesos con IA para mantenerse competitivas. En este contexto, mm, ¿cómo se puede garantizar la seguridad de los datos personales o sensibles al usar IA? Las leyes son claras, pero hay vacíos existentes ante una tecnología que avanza a pasos agigantados. Además, ¿cómo se evita que estos datos se utilicen para entrenar modelos sin autorización? No, Y finalmente, la última pregunta, si es necesario crear modelos propios para asegurar la información o qué tan seguras son las soluciones ya existentes. bueno, lo que hacen generalmente las organizaciones es, por ejemplo, tienen un contrato con Microsoft y dicen, voy a utilizar la inteligencia artificial de Copilot. Entonces, hay un contrato en donde les indican y es que la información que yo transfiero a través del Copilot que yo les adquirí a Microsoft no es compartida con nadie más. ¿Eso cómo se hace? Eso se llaman tenants. Yo le separo un tenant, en Microsoft le separa un tenant a la empresa y le limita para que solamente sea compartida internamente. Hay contratos ya preestablecidos para eso. Adicionalmente, ya hay tecnologías que están protegiendo o están analizando toda la información que va sobre este tipo de aplicativos de inteligencia artificial. En el caso de Fortinet, hay una solución que se llama Forti AI Gate. ¿Qué hace ese dispositivo? Analiza todo el tráfico, todo el volumen de información que va por esta inteligencia, por estos aplicativos de inteligencia artificial. Y si, por ejemplo, hay un dato que es considerado confidencial dentro de la organización, este tipo de soluciones puede determinar y puede impedir el flujo de esa información sobre este tipo de aplicativos. Entonces, son dos cosas. Uno, hay contratos para indicar de que esa información solamente sea compartida internamente. Y dos, hay tecnologías que controlan el flujo de información a estos aplicativos de inteligencia artificial. Excelente. Eh, y por último, tenemos una pregunta de Jan Flames, Jay Sinigui Bailarín, sobre el tema de la resiliencia digital. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama de los ataques ahora que los hackers tienen IA? ¿Es verdad que ya se están automatizando ataques personalizados o todavía estamos lejos de ver eso aquí en nuestra región? Ah, bueno, todavía ataques
que sean 100% automatizados por IA, no se ha dado. Solamente ha habido un ataque que según esta empresa Anthropic hizo un análisis en donde un ataque tiene varias fases, ¿sí? Varias fases, que es el reconocimiento, que es el desarrollo del exploit, ¿sí? De todas esas fases, prácticamente, según dijeron ellos, eh, ese ataque fue creado más o menos el 60-70% de todas estas fases fue creado con inteligencia artificial. Todavía no hay un reporte de un ataque que se haya automatizado al 100% con inteligencia artificial. Eh, y con base a la resiliencia, sí, las organizaciones están tomando cada vez más conciencia de que deben de tener operaciones o tecnologías espejo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi plataforma de producción aquí, pero yo sí tengo un ataque, pues paro este esquema de acá y opero con un backup. Opero con toda una plataforma de backup. Eso se llama DRPs, también se llama, hay planes de continuidad de negocio. Eso es todo una, todos unos proyectos que se trazan cada una de las organizaciones para poder tener esa resiliencia. Listo, Carlos. Esta es la última pregunta. ¿Los datos suministrados a PS pueden ser igual de vulnerables por los ataques a través de la IA? ¿Cómo los ataques de qué? Suministrados a PSE pueden ser, Ya, ya. pueden ser Pues, igual de vulnerables eh, por los ataques a través de la IA. a ver, no entendí muy bien la pregunta, la voy a interpretar un poco. La- Porque pues ahí hay dos temas. Uno, que sería un ataque a la infraestructura que ofrece el servicio de PCE, ¿sí? Um, Me imagino que ser una plataforma de transacción financiera debe cumplir con unas regulaciones muy estrictas, con lo cual debe tener unos controles de ciberseguridad bastante importantes. Eh, y debe tener en cuenta pues las amenazas con inteligencia artificial. Ahora, cuando vayas a hacer una transacción por PCE, ¿qué es lo que yo sugiero? Y creo que lo dije ahí en la presentación. Tú dentro de tu máquina no solamente piensa en tener un antivirus, sino una plataforma de EDR que analiza los comportamientos. ¿Eso qué te va a ayudar? Digamos, si tú entras a una página que está suplantando PCE, ese tipo de soluciones te puede ayudar a identificar ese tipo de acciones. Entonces, a nivel corporativo, pues obviamente hay muchas más plataformas que nos pueden ayudar a identificar eso, pero si hablamos de una persona como tal, yo sugiero que evolucionemos de antivirus a una plataforma de EDR. Listo, Carlos. Bueno, te agradezco pues nuevamente por tu participación en este espacio. Esperamos pues volver a contar nuevamente con una eh, próxima participación. Eh, Al final, nosotros acostumbramos pedirle a nuestros ponentes que den una corta reflexión, pueden ser de un par de minutos, eh, de, de lo que presentaron pues como en la charla. Entonces, te invito pues a que nos des tu reflexión. Ok. Bueno, la reflexión que les puedo dar es la siguiente. Eh, um, de mi parte, veamos la inteligencia artificial como una aliada. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pero adóptenla como una aliada. No lo veo como una herramienta
impida la creatividad, ¿no? Em, Más yo creo que podemos evolucionar y desarrollar más habilidades con la creatividad, un uso responsable. Perdón que me alargue aquí con el comentario. Por ejemplo, si ustedes quieren redactar un correo electrónico de la mejor manera, redáctenlo ustedes primero. Le pueden pedir a la inteligencia artificial que lo mejore, pero redáctenlo ustedes primero. No le dejen toda la tarea a la inteligencia artificial y con base a eso van tomando decisiones. No se confíen totalmente en la inteligencia artificial. Pregúntenle varias veces, pero siempre véanla como una aliada. Ese sería el mensaje final. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para los asistentes, les recuerdo que en la próxima semana tenemos una actividad evaluativa, ¿cierto? El bootcamp. Y en la semana siguiente tenemos eh, la charla que les acabo de compartir al chat. Esta charla sería el 13 de mayo, ¿cierto? Eh, Esta charla se titula Del algoritmo al impacto social, ingeniería con propósito, a cargo del profesor Aaron Alexander Aguas Navarro. Creo que eso sería todo por ahora, entonces espero que estén muy bien. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta exposición. Espero que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias, Carlos. Gracias, feliz noche para todos. Voy a proceder a detener la grabación. Muchísimas gracias.